En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente se había encontrado con la terrible bestia que había acabado con el padre de la venenosa. ¡Esa gente! Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, cazador automático con sus clones. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Ahora cambiamos de escena. Nuestro protagonista preguntaba sobre si era cierto que su papá podría estar vivo. La venenosa, sin embargo, se queda en silencio, como asintiendo. Pero es en ese momento que una gran explosión ocurre, alertando a nuestro protagonista. Al parecer le llega el mensaje. Su clon número 2 había desaparecido. De inmediato nuestro protagonista sale, diciéndole a la venenosa que no salga de allí. Debería quedarse en ese mismo instante. Ella le pregunta qué pasaba. Y cuando nuestro protagonista simplemente le ignora y sale corriendo, llega hasta su siguiente clon, número 1, preguntando si estaba bien o no. Sin embargo, cuando le pregunta definitivamente, el clon le responde por qué había tardado tanto en venir. Y luego le enfoca hacia adelante. Allí estaba su problema. Al parecer quien le hablaba no era el clon, sino su parte demonio diciendo que ese bastardo, el demonio, era una parte suya que debía recuperar. Entonces le pregunta si había terminado tomando el cuerpo de número 1 por ese fragmento. ¿Qué tenía que ver en esa situación? Pero número 1 le dice que había cambiado su tono de voz. Le gustaba cuando sonaba desafiante. Estaban tomando turnos hasta un momento. Al parecer pensaban que era mucho hacerle frente a ese bastardo solo, pero el monstruo no quiere esperar más y rápidamente comienza a conjurar la energía. Otra vez, una gran explosión ocurre de inmediato, lanzando escombros y humo por todos lados. Número 1 le dice al prota que no se acerque ni trate de pararlo. Explotaría y moriría si lo hace. Pues número 2 había muerto de esa manera. Nuestro protagonista, sin embargo, se queda pensando que esa era la habilidad. De inmediato, conjura el espacio dimensional, ordenando a todos sus clones que lo ayuden. Él debía verlo por sí mismo, y cuando abre finalmente el espacio, allí aparecen 3 de sus clones extra. Sin embargo, en el instante que aparecen esos 3 clones, se lanzan en dirección al monstruo, uno tras otro. Le habían lanzado la técnica de 100 nudos y ataca directamente al pecho del monstruo. Pero vemos que, por parte del monstruo, este había puesto una especie de cambio de esencia. Su cuerpo se había transformado en metal. Número 1 dice que al parecer no era nada suficiente, entonces él añadiría uno más. Y así, él utilizando el poder de bestia lanza un ataque directo al clon, o más bien al monstruo, y esta vez una parte del monstruo logra desaparecer. El ataque había sido efectivo, sin embargo nuestro protagonista no se encontraba bastante confiado, pues después de todo, cuando ve la parte que había desaparecido del monstruo, dentro se encontraba su padre. Esa situación se había vuelto extremadamente complicada. De repente, el rostro del padre de la venenosa voltea la mirada y se fija en los 3 clones de nuestro protagonista. Rápidamente el resto del monstruo comienza a cubrirlo de nuevo, y con un ágil movimiento se lanza como si estuviera volando. Nuestro protagonista se sorprende. ¿Acaso se había escapado? Sin embargo, número 1 le dice que era interesante para usar su habilidad de esa forma. ¿Era acaso el instinto de un monstruo? Y es entonces que directamente le dice a nuestro protagonista que le propondría un trato. Si le entregaba ese fragmento, le ayudaría solo por esta vez. Le diría cuál es la debilidad de ese bastardo. Mientras tanto cambiamos de escena y nos encontramos en el campamento con la venenosa, mirando a través de la ventana, o bueno, de la tela. Sin embargo, ella estaba temblando mientras miraba a nuestro protagonista conversando con número 1. No podía creer lo que había visto minutos antes. Era su padre. Las lágrimas comenzaban a salir por chorros desde dentro de ella. Era real. Su mamá no estaba mintiendo. Su padre seguía con vida. Y así cambiamos de escena. Número 1 le está diciendo a nuestro prota que el monstruo con el que se enfrentarían era su torso. Nuestro proto ni siquiera puede entender bien a lo que se refiere número 1. Sin embargo, el monstruo le dice, bueno, número 1 le explica que todo su ser había sido cortado en 7. Cabeza, torso, ambos brazos y piernas, y su arma. Cada fragmento tenía sus propias habilidades únicas. El prota entonces le pregunta si el nombre de los 7 pecados capitales no se refería a pecados estrictamente. Número 1 le dice que las otras personas lo llamaron como les parecía, pero que la mayoría de las personas que habían tomado sus partes estaban locas. Y su torso tiene más habilidades de absorción y adaptación. Puede absorber y manifestar los elementos circundantes y es capaz de adaptarse a diversas situaciones. El prota le dice que la energía de ese bastardo en sí misma era definitivamente extraña, y a pesar de que estaba allí, su presencia era extrañamente vaga. Número 1 le explica que eso era porque se adaptaba y se fusionaba con el ambiente. Entonces, al absorber, ¿no podría tener también gente dentro? Número 1 le dice que, ¿acaso estaba hablando de la forma humana que reveló que estaba dentro del monstruo? No solo la habilidad del monstruo, dice el prota, sino que lo que había escuchado fue algo completamente consistente. Él era el cazador Kim Jong-juk. Nuestro prota pregunta definitivamente
a número 1 si había una forma de salvar a dicho cazador. Y mientras tanto cambiamos de escena y nos encontramos en la sede de Heritage. Doctor Humberdinck, estoy aquí, dice un hombre. Ese era el héroe. Y el doctor se disculpa por haberlo llamado, pues podría estar ocupado. Sin embargo, de ahí mismo termina la conversación casual. El doctor le muestra algo que quería hacer que él conozca. Al ver lo que le están mostrando, el héroe parece bastante sorprendido. Ese era Terremoto. El maestro del prota le pregunta si acaso había logrado el éxito en repararla. El doctor le explica que tuvo algunos problemas y no estaba en buen estado originalmente. Esa era una reliquia del Imperio Urentia, la espada del ex-rey, de la que se dice que era capaz de voltear el suelo con un solo golpe. Su tiempo finalmente había llegado. Por esa espada verían la luz del otro mundo a través de después de un largo tiempo. Y le dice al héroe que le gustaría que él la usara. Sin embargo, el maestro de nuestro prota le pregunta si acaso no lo sabía ya. Él no tenía calificaciones para hacerlo. Solo era un remanente del pasado que había sido derrotado y quien no pudo proteger al imperio. Y además, tampoco se adaptaba a su técnica de manejo de la espada, Stormbringer. El doctor le dice que era una lástima, aunque sabía que diría eso. Pero al menos le pide que haga el test de fuerza, y por supuesto, podía hacer eso en cualquier momento. El héroe entonces le dice que no contendría su fuerza, y de esa forma cambiamos de escena y nos encontramos en un lugar de práctica. El maestro del prota está preparándose. Frente a él se encuentra la espada con una especie de parante. Rápidamente desenvaina la espada creando una gran técnica como un remolino, y a continuación lanza su técnica hacia adelante. Grandes remolinos son enviados directamente a la espada Terremoto. Mientras tanto, por dentro piensa que, como se esperaba, tenía una fuerza extrema. Esa espada merecía ser llamada reliquia. Sin embargo, vemos que un trozo es desprendido. Tanto el doctor como el maestro del prota se sorprenden. ¡Rayos, estoy realmente jodido!, dice el maestro. Y mientras tanto, regresamos a las páramos donde se encuentra nuestro protagonista, que está terminando de destrozar un monstruo. Y luego le alcanza el brazo a la venenosa. Le pregunta si eso le serviría y ella asiente. Pero mientras está sosteniendo el monstruo, piensa que no había otra manera de sacar a su papá del cuerpo de ese monstruo. Un monstruo que se adapta a los eventos y cambios. Una poción adaptativa hecha usando eso. Ella usaría como base para deliberadamente amplificar los efectos secundarios, revertiendo así sus efectos. Estaba haciendo una poción de reinicio que devuelve las cosas a como estaban antes del cambio o la adaptación. Y con eso ciertamente ella quizás podría salvar a su padre. Vemos que ella se encontraba escalando en algunos lugares mientras algunos monstruos estaban acechando. De repente, notamos al monstruo que estaba cubriendo a su padre, allí, acechando. Y así, luego de mucho tiempo, nos encontramos con la venenosa, bastante feliz, con 2 tubos de ensayo frente a ella. Estaba riéndose, y luego de colocarlos a salvo, finalmente se derrumba. Al parecer, ella finalmente lo había conseguido. Había completado la pócima. Esa sería una poción de reseteo. Cambiamos de escena y nos encontramos con número 1 que estaba revisando el páramo. Ahí tampoco, no habían rocas lo suficientemente grandes como para que se esconda ese tipo. Deberían ir a la siguiente locación. Pero de repente, uno de los clones del prota le habla. No entendía la situación y le pedía que le explique. ¿Acaso no se habían olvidado de que él los había salvado? Era nuestro prota el que se encontraba atado, llevado por 2 clones. Número 1, sin embargo, le grita que piense por un momento. Ahora mismo, su fragmento estaba pegado a un monstruo. La principal prioridad de todos los monstruos en ese lugar era la supervivencia. Cazar era solo una forma de sobrevivir. Eso significa que si sus clones se reúnen así sin pensar, él nunca aparecería. Es por eso que estaban haciendo una trampa. El truco era atraer a ese tipo, teniendo una presa fácil de cazar para él. Un tipo estúpido y descuidado. El tipo de personalidad al que fácilmente se le puede clavar un cuchillo en la cabeza. Nuestro prota entonces quizás comprende. Había algo que andaba mal. Número 1 le pregunta si acaso había algo o alguien más aparte de él que sería así. Nuestro protagonista rápidamente se da cuenta y se decepciona de no notarlo anterioridadmente. De repente, la venenosa está corriendo justo detrás de él, llamándole su atención. Sin embargo, cuando llega se sorprende y le pregunta al prota por qué estaba así, atado como si estuviera a punto de ser comido a la parrilla, como un pollo asado. Él le dice que simplemente era un plan. Sin embargo, ella dice que como sea, y le da una poción. Nuestro prota pregunta sobre qué era eso. Ella explica que lo había visto en ese entonces. La persona dentro del monstruo era su padre. Nuestro prota se sorprende de que ella lo haya entendido. Ella, un poco dudosa, le dice que no sabía por qué estaba escondiendo eso de ella, pero a cambio le pide que le dé eso a su padre. Era una poción de reinicio que restablecía un estado cambiado. Definitivamente eso volvería a su padre a la normalidad. Nuestro prota se sorprende mientras ella le acerca la pócima. Ella, arrodillándose, le dice que ese era el último pedido de su vida, que por favor salve a su padre, o más bien, a la única familia que le quedaba. Mientras tanto, nuestro protagonista le pregunta al doctor si acaso
la espada imponente terremoto que había destruido era tan solo un clon. El doctor le dice que sí, debería habérselo explicado con antelación. Se veía muy sorprendido. Sin embargo, el maestro del prota le pregunta cómo lo había clonado. El doctor le dice que había escuchado que fue un subproducto del análisis de la habilidad de clonación del cazador Jun Sang-woo. Y por supuesto, aunque habían fallado en implementar la habilidad en sí misma, pero les había ayudado a hacer algunos buenos avances en sus planes. Era una habilidad increíble en diferentes formas. Ciertamente, el maestro piensa que su pupilo era un chico increíble. El doctor, sin embargo, le dice que como sea, ya había confirmado el problema, así que podría arreglarlo. Sin embargo, el maestro del prota le llama una vez más, preguntando si acaso no había alguien más que pudiera utilizar terremoto que no sea él, y luego se atreve a hacer una sugerencia. Pero antes de que continúen, cambiemos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista, completamente atado, listo para servir para el monstruo. Por dentro, nuestro prota pensaba que era como una trampa para gorriones, como la que hizo cuando él era pequeño. Y antes que nada, Kim Hu-young tenía una poción de reseteo. ¿Cuándo había sido que ella hizo algo así? Y luego el pedido que le había dicho, que salve a su papá, su única familia. El protagonista estaba maldiciendo, pero de repente ya no pudo esperar más, y una bestia aparece justo frente a él. Ese era el monstruo de antes que había aparecido, y se estaba preparando. ¡Ey, ven rápido!, dice nuestro protagonista, asumiendo su papel de señuelo. Pero vemos que en sus manos tenía un botón y estaba a punto de presionarlo. Y a continuación, una vez presionado, una gran explosión ocurre arriba, justo arriba del monstruo, sorprendiéndolo. Una gran cantidad de desmonte comienza a caer sobre el monstruo. De inmediato nuestro protagonista se desata de todas las lianas, diciéndole que él era el que iba a ser cazado. Y lo único que sabía es que esta vez no podría huir. Y de inmediato, a través del subespacio aparecen los clones de nuestro prota. La bestia, sin embargo, parece estar riéndose o haciendo algún tipo de ruido. Pero mientras tanto, cambiamos de escena. Nos encontramos en la sala de entrenamiento del gremio de nuestro protagonista. Estaban pidiendo que se detenga. El entrenamiento había terminado. Nuestro protagonista, o más bien, uno de sus clones, el que se había quedado allí, estaba con un botón. Esto abrió una puerta, y detrás de él, una gran cantidad de asesinos, todos los que habían intentado meterse dentro del gremio, estaban en el suelo. El admin del gremio está pensando que sus estadísticas estaban más bajas que las de Jun Sang-woo, pero su técnica era increíble. Los débiles podían bloquear perfectamente las variables técnicas que pueden crear contra los fuertes. Ellos no son ninguna broma, y en última instancia, exhiben un poder despiadado contra oponentes más fuertes que él mismo. De repente, número 10, o el tipo de las vendas, pregunta qué estaba pasando. A pesar de que se permitían todas las armas, el clon había logrado esquivar todas las balas y espadas e incluso desvió todos los ataques desde todas direcciones. ¿Pero cómo? Incluso arrinconó al cuerpo principal, el propio cazador Jun Sang-woo empujándolo a una crisis. Los habían empujado todos, con sus ataques coordinados, pero luego no habían podido contra un clon. Mientras tanto, el administrador le da la buena hora al número 3 y lo invita a comer un poco de ramen. La chica de pelo rojo pregunta a su compañero si estaba bien. El clon era más fuerte que su cuerpo principal. Sin embargo, el Benditas le dice que eso era bastante tonto. Habría que pensar en esa situación de forma lógica. Entonces, el cara de serpiente pregunta si acaso había otra forma de explicarlo. Y el Benditas le dice que sí, solo había una forma de explicarlo. El cazador Jun Sang-woo estaba fingiendo ser aún más débil en misericordia para ellos. Eso es a la conclusión de que los tres finalmente llegaron. Otro de los cazadores dice que ellos, quienes siempre habían sido tratados como basura, y él aún así fue considerado con ellos. Así que se levantan de nuevo, pidiendo intentarlo otra vez. Querían todos trabajar bajo el cazador Jun Sang-woo. No podían ir a otro lugar que no fuera ese, haciendo que el admin del gremio se sorprenda bastante. Mientras tanto, cambiamos otra vez de escena y nos encontramos en la pelea real de nuestro protagonista. La bestia cambiaba de forma para poder sobrevivir a las explosiones. Sin embargo, mientras nuestro protagonista estaba lanzándose, veía que incluso el monstruo era inmune al fuego que creaba. Número 1 le explicaba que sus fragmentos se adaptaban y cambiaban inmediatamente. A diferencia de los otros monstruos, su resistencia no era fija, pero como sea, había un límite para eso. Es entonces que nuestro protagonista intenta crear nuevamente una gran cantidad de fuego, mientras número 1 preparaba rocas, y así lanzan un ataque combinado de rocas y fuego en dirección al monstruo. Sin embargo, el monstruo también parece estar cambiando, algunas partes más sólidas para soportar los ataques físicos y otras partes que soporten el fuego. El prota pensaba que ese bastardo, así que él no se podía adaptar a diferentes atributos al mismo tiempo. Y entonces se lanza desde otro costado, intentando cortarlo con la espada. Y esta vez fue efectivo, logró hacer un gran corte. El protagonista, aprovechando la brecha, piensa que eso debería ser la oportunidad. Debería terminar con todo en esa vez, lo más rápido posible. Y luego,
2 cortes más son enviados en dirección al monstruo, pero al parecer, esos 2 cortes no fueron muy efectivos. Número 1 le recrimina al prota. Sin embargo, el prota le pregunta entonces por qué no está siendo ayudado por número 1. Y mientras tanto, los otros 3 clones lanzan ataques combinados de fuego con tierra. Esta vez impactan directamente al monstruo. Nuestro prota le vuelve a preguntar a número 1 por qué no lo estaba ayudando. Pero de repente uno de ellos dice que ahora estaban siendo una especie de contención para el monstruo que había sido inmovilizado. Pero de inmediato, número 1 ordena a Jun Sang-woo que retroceda. Ese tipo ya se había adaptado al hielo. Nuestro protagonista es tomado por sorpresa. Y antes de que pueda reaccionar, la mano del monstruo ya se encontraba justo en su cuerpo. Había sido atrapado y lentamente se estaba calentando el centro de su cuerpo. Pero es hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si tienen curiosidad y quieren continuar, pueden hacerlo a partir del capítulo 103. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.